¿Qué tal, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería, de la Maestría en Ingeniería de Mantenimiento y Confiabilidad, de la materia de mantenimiento basado en riesgo, en esta sesión número 11, el cual pues vamos a dar seguimiento a esos estándares en la cual pues vimos en la sesión pasada pues el alcance que tiene estas dos estándares, el API 580 581. Bueno, en la sesión anterior pues vimos estas estándares, esa introducción en la cual fue su alcance, cuál es su objetivo, que tienen estas dos normas creadas por el Instituto Americano del Petróleo. Son dos normas estadounidenses en que la mayoría de las plantas petroquímicas manejan esa norma tomadas desde Estados Unidos y ya la hicieron, ya podemos decir, la estandarizaron para su parte de los procesos de mantenimiento. Pero ¿qué vamos a seguir? Pues vamos a seguir viendo en esta sesión estos estándares y vamos a ver cuál es el propósito que tienen estos estándares. El objetivo pues es el mismo, ya que ustedes van a conocer cuál es el alcance que tienen estos dos estándares para realizar una inspección basado al riesgo. Bueno, ya hemos visto con antelación sobre qué es un estándar API, cuál es el alcance que tienen estas estándares. Y aquí vemos y seguimos cuenta que la norma API recomienda una matriz para representar la distribución del riesgo de fugas de tuberías y recipientes, en la cual pues podemos ver en esta figura que viene en la parte 1 de la página 28 del API 581, que es la versión 2016. Vemos ahí una matriz de riesgo por colores, el cual pues nos hace familiar, ¿no? Esos tipos de colores que vemos en la parte alta, media, medio, puede ser en la parte media y muy bajo, ¿no? Entonces, y vemos en la parte de los costados, del 1 al 5, tenemos lo que es la probabilidad, y ABC, la A hasta la E, pues es la consecuencia. Lo que estamos viendo en la sesión anterior sobre riesgo es igual a la probabilidad por la consecuencia, y va mucho a la parte de la relación de las fallas que puede haber en tanto de un equipo crítico, de una maquinaria o de una tubería, ¿no? Entonces, esta norma API 581 se va enfocado a la parte de la integridad mecánica de las tuberías, equipos, más en la seguridad de integridad mecánica, y podemos estandarizarlo en nuestro parte de mantenimiento como una norma que nos aplica para ver el análisis de riesgo y de acuerdo a los equipos críticos. Esta norma pues no te va a servir en algunos, por ejemplo, de estudios eléctricos, electrónicos, mecatrónicos, pero sí te va a servir para la integridad mecánica de un equipo, ¿no? Eh, ¿Cuál es la conformación? Es muy importante, como lo hemos visto con los otros procedimientos, y eso fortalece mucho el análisis de riesgo. Los que son la conformación de un equipo multidisciplinario. En el procedimiento de lo que es el COMERI 144, que son los lineamientos para hacer un análisis de riesgo, pues nos pide
crear, constituir un grupo multidisciplinario, que es el GMAER, el cual pues este grupo multidisciplinario debe de tener, como lo menciona y recalca, muchas disciplinas para evaluar mejor por diferentes factores lo que es el análisis de riesgo sobre un equipo o una maquinaria crítica. Entonces, la conformación de un equipo multidisciplinario resulta muy beneficiosa para la resolución de problemas concretos, ya que se aunan distintas disciplinas, como lo dije con antelación, enriqueciendo distintos profesionales de conocimiento y experiencia al resto del equipo, para así poder abordar el problema de una forma más efectiva, ¿no? Y también, si se puede, y si está en el alcance, pues tener dentro del grupo multidisciplinario al proveedor, al diseñador del equipo, el cual pues serviría mayormente para resolver pues el análisis de riesgo y resolver algunas dudas sobre la parte de la integridad mecánica de ese equipo, ¿no? Entonces, existen diversas ventajas para conformar un equipo, el cual estas ventajas sería uno, pues la ampliación de perspectiva del trabajo y del análisis. Cada uno de los profesionistas de diferentes disciplinas tienen diferente percepción y al pues debatir esas percepciones pueden concluir en un resultado favorable para el análisis de riesgo, ¿no? Lo que es también en la ruptura de resistencias y criterios preconcebidos, el ahorro de tiempo y energía, también mejora el rendimiento de las competencias individuales con la actuación del personal más indicado para una situación determinada, ¿no? Y la garantía de seguimiento de los proyectos, y otro que no se depende de una persona o de una sola profesión, sino va a la percepción de otras disciplinas que viendo por el lado, un ejemplo, el lado electrónico, tiene la percepción o puede hacer un análisis de acuerdo a la parte de su profesión, y no es la misma percepción que tiene un electrónico con uno que es ingeniero mecánico. Entonces son diferentes percepciones, son diferentes ideas y son diferentes percepciones del análisis de riesgo, ¿no? Entonces por eso es importante contar con un grupo multidisciplinario, que es el paso inicial, digamos así, para crear un análisis de riesgo efectivo, y permite un cierto distanciamiento intelectual respecto a lo cotidiano, ¿no? En esta parte de la información del análisis de riesgo viene esta máquina en la cual nos está dando las etapas que se emplea en esta metodología. El número uno es la recolección y análisis de la información. Como lo vemos con antelación sobre este punto, tenemos que recolectar toda la información que tenemos sobre ese equipo, ¿sí? Que son manuales, que son memorias de cálculo, algunos ensayos no destructivos, ¿sí? Todos los datos que requeremos de ese equipo que vamos a realizar el análisis de riesgo. Y segundo, pues sería la validación de la información. Si toda la información que se tiene es de acuerdo al equipo el que vamos a hacer el estudio, que se cuenta con toda la información, y después la filosofía operacional, cómo se va a desarrollar
esa operación para hacer el análisis de riesgo, cuál va a ser la filosofía inicial de mantenimiento y la identificación de los mecanismos de deterioro, la probabilidad de falla y consecuencia en la que vimos anteriormente en la sesión anterior. Posteriormente, pues hacemos lo que es la jerarquización del riesgo para tener un plan de inspección basado al riesgo y cuáles son las acciones de monitoreo y mitigación. Y en esto, teniendo esta parte del análisis de riesgo, pues vamos a tener la actualización de información, ¿sí? La actualización de información. Entonces, esto es con esta parte, con esta gráfica, podemos ver cuáles son los pasos, las etapas que debemos de tener para ya iniciar en la parte de identificación del mecanismo de deterioro, pues son la identificación de los peligros, ¿sí? Ya hablamos probabilidad y consecuencia, estamos haciendo ya la evaluación de los riesgos. Y cuando hablamos de la jerarquización de riesgo, estamos hablando del nivel de riesgo, que es por la consecuencia, por la probabilidad, me va a dar el nivel de riesgo, y el nivel de riesgo es de acuerdo a la prioridad que vamos a manejar, y sobre esa prioridad aplicar controles, que es un plan efectivo de mantenimiento, y en esto pues la actualización de la información. Bueno, un punto muy importante sobre estas normas es el historial de fallas. Es muy importante. En la sesión pasada, pues vimos sobre el punto del, del ejemplo de las fallas que han tenido un equipo, ¿sí? Y sobre los planes anteriores, ¿sí? Los planes anteriores, que es importante tener esos planes anteriores y aplicar en esos planes anteriores pues una evaluación, si son efectivos o no son efectivos. Entonces, con base en el análisis del comportamiento histórico, que también son esos antecedentes que me van a ayudar, ¿sí? A lo mejor no es la primera vez que tuvo una ruptura, que tuvo una corrupción y ya hay un antecedente, pues ese antecedente me va a ayudar. Y así están constituidas las matrices de riesgo, ¿sí? La matriz de riesgo está constituido por base al comportamiento o por los antecedentes históricos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá histórico de fallas, puedo constatar para que el recipiente ha presentado durante su tiempo de servicio diferentes anomalías. O sea, por ejemplo, en las líneas asociadas se han presentado perforaciones de los cambios de dirección en tales accesorios como codos, reducción y T. Como vemos en esa imagen, en los círculos color rojo, podemos ver la inspección de tuberías y cuerpo de un tanque, donde hay mucha corrosión y se detecta deformaciones, en donde hay probabilidad o hay fuga del producto que se está almacenando, ¿no? Entonces, es muy importante tener a la mano el antecedente histórico de las anomalías, ¿no? Entonces, en esta imagen que vemos el isométrico, vemos ahí dos imágenes de tuberías que tienen, pues, unas anomalías y se tiene identificada. Ahí vemos en la siguiente imagen fallas encontradas en boquillas de entrada y drenaje del recipiente. O sea, ya por mucha corrosión, pues está perdiendo su integridad mecánica. Y el otro dice fallas encontradas en las boquillas de entrada y drenaje del recipiente. Por la corrosión se hizo este orificio en el cual, pues, si se encuentra un material que, por ejemplo, el amoníaco, pues aquí va a tener fugas
y va a ocasionar un incidente o accidente mayor. Entonces, con estas imágenes que vemos, podemos identificar en una inspección ya planeada, una inspección visual, sobre las condiciones que se encuentran las bridas, ¿sí? En las bridas, los empaques que tienen las bridas para evitar que exista una fuga. Y en la otra, pues en el cuello de la tubería que conecta al cuerpo del tanque. Ver pues los daños que se han visto por parte de la corrosión. Bueno, en este hay un tema muy importante que es el lazos de la corrosión. Pues es la parte inicial del estudio. Realizado se delimitó el sistema, o sea que está limitado el sistema, línea de descarga de la bomba, línea de sección de bomba, que vemos aquí en este pequeño DTI, ¿sí? Y ya identificamos en la línea roja la línea de entrada del depurador, ¿sí? Y la línea de drenaje, son las dos líneas que fue anterior a la imagen, y el color gris, pues es el color naranja es el color del tanque en el cual pues han visto estas anomalías. Entonces va enfocado mucho a lo que es la parte de la corrupción. Entonces hay procedimientos de la parte de la corrupción muy efectivos en el cual pues se puede aplicar esa estandarización. Bueno, en la identificación de lo mecánico de daños, en esa identificación es la identificación de los peligros que vimos en la gráfica, la identificación de los peligros de los daños en el cuerpo. Ya lo analizamos en el isométrico, ya lo vimos en imagen, ya lo vimos en el DTI. Ahora nos acercamos al equipo, cómo está conectado con esas tuberías. Y dice que uno de los factores más importantes en el cálculo de la probabilidad son los diferentes mecanismos de daños que se pueden presentar en el recipiente, lo cual es identificado con ayuda de un experto y con base en las normas de fabricación. Y dentro de los estándares API 581 y NICE SP0294, ¿no? Entonces tenemos aquí el tanque de almacenamiento que puede tener ácido sulfídrico, lo que puede tener también óxido de etileno, puede también tener lo que es amoníaco. Y aquí se están detectando las boquillas que tienen parte de la corrosión. Entonces, toda esta parte de la inspección visual, que son los checklists, como lo vimos en el foro, sobre el formato de inspección de acuerdo a la API 510 sobre recipientes sujetos a presión, todos tenemos que revisar cómo se encuentra el equipo, ¿sí? Cómo se encuentra el equipo, lo que son los nipples, que son los espárragos, las tuberías, las conexiones, los equipos auxiliares, ¿no? Los equipos que están dentro de un proceso, que genera un proceso. Por ejemplo, en esta imagen vemos hay un tanque de almacenamiento, en donde tiene entradas y salidas, tiene purga, tiene drenaje, en el cual pues tiene especificaciones dentro del código ASME. Puede ser puede ser que de acuerdo a sus características puede ser un equipo sujetos a presión o un equipo atmosférico. Entonces aquí por el diseño se puede apreciar que es un equipo sujeto a presión. Entonces debe de aplicarse las características y los estudios que se adquieren en un equipo sujeto a presión, y uno de ellos son los estallos no destructivos. Entonces, en esta parte de la información que tenemos, bueno, ya tenemos el equipo, ya identificamos las entradas y salidas probables para la probabilidad o consecuencia, pues tenemos que tener pues en ese análisis, ¿sí? ¿Cuál sería la probabilidad y la consecuencia de acuerdo a su matriz de riesgo? ¿Qué tan probable es? A lo mejor el equipo
no se utiliza una vez al mes, entonces es mensual. Pero si se tiene pues cada 2 veces a la semana, pues es semanal, o si está por diario es diariamente, o cuando se ocupa es ocasional. Entonces es muy importante que esas parte de exposición y frecuencia, conozcamos el tiempo de trabajo que tiene un equipo. Entonces, en esta imagen podemos visualizar entonces y podemos crear un análisis de riesgo de proceso o también un análisis checklist de acuerdo al API 510 y de acuerdo al API 581, que es la revisión visual, ¿sí?, de este tanque, y también la revisión sobre la integridad mecánica, cómo se encuentra su integridad mecánica de estos tanques, ¿sí? Y también si cumple con los ensayos no destructivos, si es un equipo sujeto a presión, pues que esté certificado o que tenga su dictamen de acuerdo a la NOM 020 STPS. Entonces es muy importante conocer, recalcar que estos temas de análisis de riesgo pues nos va a dar una visión muy clara, ¿sí?, acerca de los puntos que nosotros tenemos que analizar y darle prioridad para aplicar controles más efectivos que nos ayuden a mitigar los riesgos. Por último, las desviaciones encontradas. Ya tenemos la formación de todos, ya tenemos nuestro grupo multidisciplinario. ¿Cuáles son las desviaciones encontradas que vimos con antelación? Las imágenes, los isométricos, el DTI y únicamente el estudio, el análisis del tanque, que es en donde se perciben las mayores fallas, en este caso por corrosión, a las entradas y salidas al tanque, ¿no? Entonces, uno de las desviaciones que se encontraron fueron que el recipiente no ha sido inspeccionado interna ni externamente de manera exhaustiva en sus 25 años de servicio. O sea, ese tanque de almacenamiento de amoníaco o otra sustancia química tiene 25 años instalado, pero no se le ha hecho un mantenimiento interno y externo. ¿Qué es lo que pasa? Que aumenta la probabilidad y la consecuencia, ¿sí?, que pase un incidente o accidente y que sean afectadas a las personas, incrementa la probabilidad y la consecuencia. Entonces, a ese recipiente no se encontró ni un plan de mantenimiento, ni un reporte de mantenimiento, ni en SAP o físicamente, de acuerdo a la administración que tiene la empresa. No se encontró nada de eso y que pues no se ha hecho ni cambios de niples, cambios de empaques, cambios de espárragos, y pues el riesgo es mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque no se cuenta con estos controles de mitigación, que uno de ellos, importante, es el plan exhaustivo de mantenimiento de ese equipo, siendo un equipo sujeto a presión y puede provocar un problema que ponga en juego la integridad física de los trabajadores, ¿sí? Otra de las desviaciones dice que la torre de depuración, scrubber y línea de aire seco están fuera de servicio, ¿no? A veces hay tuberías que cortan para evitar un problema, pero dentro de los DTI no isométricos todavía aparece, ¿no? Entonces ya con esta inspección, con una inspección ya en el sitio, pues vemos de que estas dos tuberías pues nos cumplen, ¿sí? Las tuberías ya no están, ¿sí? Entonces también otro punto fue el reemplazo de componentes que no cumplen con las especificaciones del recipiente.
Hay a veces información, por ejemplo, un empaque de alta presión, de mayor humedad, son muy diferentes a lo que dice la ficha técnica del equipo. A veces dice, bueno, lo vamos a hacer nosotros y lo vamos a colocar, ¿sí? O sea, que no sé, que sea por manos mexicanas, ¿no? Y a veces, pues, ese empaque hechizo que no tiene una certificación, pone en riesgo la parte de la producción y también la integridad física de los trabajadores, ¿sí? Por eso dice muy importante ahí, ¿sí? El reemplazo de componentes que no cumplen con con las especificaciones. Y por último, no existe una catalogación material alguno de reemplazo, componentes de recipientes, ni por una parada de plantas, ni por mantenimiento rutinario. No existe una catalogación de material alguno para reemplazos de componentes en recipiente, ni por paradas de plantas. Bueno, se repitió por ahí, pero ahí claramente dice que no existe un catálogo, ¿sí? De los insumos, un catálogo de los componentes que tiene un equipo para solicitarlo, ¿no? Y tener, pues, de acuerdo a la frecuencia del mantenimiento de ese equipo, cuánto voy a tener en stock, en almacén, para evitar un paro de producción y pueda generar pérdidas, ¿no? Entonces, sabemos que el resultado de un accidente son pérdidas humanas, pérdidas en el equipo, pérdidas al medio ambiente, pérdidas en el proceso. Entonces, ese es el resultado de un incidente, un accidente. Entonces, se tiene que tener un catálogo para saber cuáles son los materiales o componentes que se van a utilizar en caso de un mantenimiento mayor o un mantenimiento ya programado para la parte de la prevención, pero sí siempre debe tener un stop, ¿sí? Para evitar pérdidas del proceso. Entonces, de acuerdo a nuestra sesión el día de hoy, cualquier duda, estamos vía WhatsApp y también vía telefónica, en la cual pueden consultar si existe alguna duda sobre estos temas, en el cual pues son normas que se aplican en la industria petroquímica, más también a la petrolera. O sea, vamos a dividir la parte petroquímica. Entonces, se ven más enfocados ellos a esta norma y ya la tomaron como estandarización. ¿Sí? Como estandarización. Entonces, si hay una duda, un comentario o para enriquecer el tema, lo vamos a ver en el foro y espero de que esta sesión sea entendible, ya que estas normas no se encuentra a veces la información. Hay algunos que venden la parte de la información del API 581, pero la base que hemos proyectado el día de ayer con la sesión anterior y la del día de hoy, pues tenemos la noción del alcance que tiene esta norma y también sobre las metodologías que se podían estandarizar. Bueno, entonces, gracias por escucharme, por escuchar esta sesión. Nos vemos la siguiente sesión, el último número 12. Y cualquier duda o comentario, estoy vía WhatsApp, vía telefónica, en cualquier momento, cualquier hora, para presentarme cuáles son las dudas que tienen sobre el tema, que si cuenta con otra información adicional de otras metodologías que vamos a ver en la parte del día, el día de retroalimentación, vamos a ver los temas de análisis de riesgo, cuáles son los tipos y desarrollarlo. Bueno, entonces le agradezco mucho, estamos a la orden y nos vemos en la siguiente sesión, el número 12, que es la última de esta semana, y esperando también la participación de cada uno de ustedes y no se olviden de ingresar su tarea.
Les agradezco que pasen un bonito día, una tarde o noche cuando vean este video. Les agradezco la atención. Hasta luego.